Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una nueva entrega del ciclo de charlas, Cómo entender el mundo de hoy. Bueno, lo que queremos entender hoy un poco es las cuestiones vinculadas con la ciencia, ¿no? Estamos en la universidad pública, hemos convocado a una hija de la educación pública de la universidad pública, como Valeria Levy. Hola Valeria, gracias por estar con nosotros. Hola Hugo, Eh, muchas gracias por la invitación. Valeria es doctora en química, egresada de nuestra Universidad de Buenos Aires, doctorada en Estados Unidos. Además, es investigadora de CONICET, investigadora principal de CONICET, y es docente, profesora asociada en la Facultad de Ciencias Exactas. Y para charlar del tema ciencia, qué mejor que alguien de ese palo, y aparte alguien que, bueno, que además es mujer, porque uno de los temas que me va a gustar charlar también es la cuestión del género en el tema de la ciencia. Pero en principio, me gustaría escuchar tu primera reflexión acerca de, bueno, la ciencia como que ha empezado a ocupar un lugar diferente a partir de que se inició esta grave crisis de la pandemia, ¿no? En el mundo. Sí, exacto, Hugo. Te hago una aclaración menor, que es, hice mi postdoctorado Ah, en ok, Estados Unidos. El doctorado sí lo hice en la Universidad de Buenos Aires también. bien. Así que como vos decís, soy hija de la educación pública y de la Universidad de Buenos Aires también. Bueno, creo que la pandemia nos ha dejado claro a todos y todas la gran importancia que tiene la ciencia para todas nuestras vidas. Yo recuerdo ahí en el 2016, 2017, en alguna clase pública que habíamos hecho por los grandes recortes que había en ese momento para las universidades, que la gente se paraba a preguntar, y una de las preguntas que hacía era, bueno, ¿para qué sirve lo que vos hacés? Y si uno empieza a pensar en los desarrollos que hubo en Argentina relacionados con la pandemia, se encuentra que la mayoría vienen de la mano de investigadoras, digo investigadoras porque hubo un gran desarrollo de tecnologías de la mano de investigadoras mujeres, que venían por ahí trabajando en otras cosas, por ahí una investigación más básica, temáticas relacionadas, pero nadie se imaginaba la pandemia de COVID. Nadie se la podía imaginar porque no estaba ni en los planes de nadie, ni era algo que era Claro. previsible a corto plazo. ¿Qué nos da la ciencia? Nos da esa habilidad. Cuando hay un escenario distinto, un escenario que no podemos predecir, los y las investigadoras tenemos herramientas para encarar este nuevo problema con todas esas herramientas que venimos desarrollando y mejorando a lo largo de toda nuestra formación. Entonces, trabajamos en nuestras líneas de investigación, pero el pensamiento científico con el cual ejercemos nuestras tareas nos permiten aplicar estas herramientas a otras problemáticas no previstas. Por ejemplo, la pandemia, ¿sí? Te doy ejemplos, no sé, Silvia Goyanes, profesora también de la Universidad de Buenos Aires y de nuestra facultad, una de las desarrolladoras de los barbijos de CONICET, jamás se había imaginado que iba a trabajar en barbijos, pero venía trabajando en nanotecnología, venía trabajando también en cómo combinar eso con telas, y todo ese aprendizaje que ella hizo sirvió para que todos ahora podamos usar los famosos barbijos de CONICET, que se han vuelto como una marca registrada de la ciencia en la cara de todas y todos los argentinos. Ese es un ejemplo que, bueno, en esos momentos, en el 2016, me hubiera gustado contarles a la gente que nos preguntaban para qué sirve la ciencia. Y la ciencia sirve para eso, sirve para mejorar la calidad de vida, enfrentar estos problemas graves que pueden aparecer, y nos da esas herramientas: originalidad, pensamiento crítico, búsqueda de soluciones no previstas, que bueno, que no están en otros sectores de la sociedad. Valeria, está claro que lo que decís no es una cosa propia de la pandemia. Si vos estás haciendo una caracterización del aporte de la ciencia que es aplicable a toda la historia de la humanidad, seguramente. La pregunta, no sé si es una pregunta, sino te propongo que reflexionemos por qué durante un tiempo perdimos la batalla ideológica en esa discusión. Porque hubo momentos en que hemos visto en las paredes de facultades de Plaza Jusey, que es como un lugar emblemático de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Hay varias facultades ahí. Hemos visto de inscripciones que tienen que ver con planteos que venían desde el poder de mandar a los científicos a lavar los platos, ¿no? Cuando se Sí, discutía el reconocimiento, creo que en aquel momento era una discusión sobre
lo que se pagaba en el CONICET, la beca del CONICET y todo eso. Sí. Se les mandaba a lavar los platos. ¿Por qué pudo pasar eso? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que hemos ganado una mini batalla, pero nos ganamos la pelea grande. Con la pandemia también podés ver lo fuerte que son los movimientos antivacunas, por ejemplo, los movimientos que trataron de desprestigiar ciertas vacunas porque venían de Rusia, de China, etcétera, cuando las pruebas, las evidencias científicas mostraban que todas, por suerte, muchas vacunas distintas funcionan perfectamente bien. Hay un sector de la sociedad, yo lo identifico con un pensamiento más de derecha, digámoslo así, que trata de desprestigiar a la ciencia, trata de desprestigiar el pensamiento científico, las sentencias, si querés, basadas en evidencias científicas. Nosotros podemos, en base a evidencia, decir que una vacuna sirve y una vacuna no. Esto no tiene que ver con lo que uno sienta, sino tiene que ver con lo que muestran las evidencias. Y ese tipo de pensamiento es un pensamiento que está desprestigiado a nivel mundial. No lo vemos solamente en Argentina, se ve a nivel del mundo. Lo mismo pasó con el cambio climático. Sigue siendo una lucha convencer a mucha gente de que el cambio climático existe, que hay muchas evidencias sobre que no es una cuestión de opiniones. Uno puede después opinar cómo hacer para revertirlo, mejorarlo, pero que eso existe, existe. Y hay una intención de desprestigiarnos en ese sentido, y más que nada desprestigiar el pensamiento científico. Y tiene que ver con eso, que si uno es más fácil insertar mentiras, insertar cosas que no están argumentadas, si uno no puede pensar críticamente la realidad. Si da lo mismo lo que dice un especialista que viene trabajando hace 30 años en un tema que alguien que leyó una nota en algún medio, entonces cuando ya esas dos opiniones valen lo mismo, estamos perdidos. Y creo que hay un sector del poder que quiere llegar a ese punto. Sí, yo creo que planteaste dijiste una palabra clave, que es el tema de opinión, ¿no? Parece que se tratara de opiniones. Yo opino que la vacuna sirve o opino que la vacuna no sirve con la misma ligereza que opinás si la Tierra es redonda o es plana. Uno puede opinar, lo que sí, todas las opiniones no tienen el mismo valor. No da lo mismo una opinión formada de un especialista, de una opinión de, qué sé yo, alguien como yo que por ahí no tengo idea de cierto tema. Yo puedo saber de algunos temas, pero no otros. Por ser científica, eso no me habilita a opinar de todos los temas, que esa es otra falacia que estamos viendo bastante con la pandemia. Sí, en realidad la pandemia por ahí nos da el contexto para que se discuta todo esto, pero como decíamos, es un tema más general, ¿no? Fíjate que hoy estamos viendo, para salir de la situación en Argentina, que por ahí también está muy atravesada porque hay una coyuntura política particular, con una situación preelectoral, pero a nivel mundial vos encontrás cuando hay gobiernos que están estableciendo nuevas restricciones como herramienta preventiva o como medida sanitaria, hay reacciones hasta violentas y muy fuertes, que tienen que ver con algo que vos mencionabas hace un rato, que tiene que ver con el pensamiento de la derecha y de querer privilegiar las libertades por encima de cualquier otra cosa, Es que libertades individuales. Claro, ciertas libertades Claro. individuales, porque no se pesa la libertad que tiene una persona mayor a no enfermarse y morirse, se pesan ciertas libertades sobre otras. Es un discurso mentiroso, porque no es libertad versus confinamiento. El confinamiento nos permite tener otras libertades. La libertad de vivir, la libertad de estar sanos, la libertad de que nos cuiden. Esas también son libertades que hay que pesar y que, bueno, que para mí pesan más que la libertad de circulación en algunas circunstancias. Sin duda. Hablando de libertades, ¿cómo fue tu ejercicio de la libertad para resolver ser científica, siendo mujer? Bueno, es difícil como en cualquier carrera profesional. Igualmente lo que se ve de la carrera científica es que a medida que, por ahí, bueno, en carreras como las mías, donde por ahí tengo un sesgo más para el lado de la química biológica, más ciencias naturales, si uno empieza y mira a nivel de estudiantes, por ahí hay un 50% de mujeres o más que de varones. A medida que uno asciende, por ejemplo en la carrera de CONICET, que uno va aumentando de escalafones, cada vez se hace más evidente que se pierden mujeres por el camino.
Ese es un tema bastante difícil. Se ve mucho más en todas las científicas que están en el área de computación, matemática, física. Ahí el desbalance de género es todavía mayor, y también se ve ese desbalance en ocupar cargos de gestión, cargos jerárquicos. Ese desbalance es todavía marcado. Se está trabajando sobre políticas para mejorar, para, bueno, lograr un poco más la equidad de género, pero todavía no alcanza. O sea, tenemos que ser muchísimos más activos en lograr una mayor equidad. Y eso, bueno, también hablando de la pandemia, te doy ejemplos de los grandes desarrollos que hubo en la pandemia. Yo voy a mencionar algunos, pero en la mayoría hubo metidas equipos dirigidos por mujeres. Te doy 3 ejemplos. Ya te hablé del caso de Silvia Goyanes con el tema de los barbijos de CONICET. Andrea Gamarnik del ELUAR está haciendo un trabajo impresionante. Este es otro caso de una investigadora que por ahí venía haciendo trabajos más de investigación básica, y con la pandemia se volcó al desarrollo primero de los kits de anticuerpos, a probar, hacer, bueno, paneos epidemiológicos para ver el avance de la pandemia en su momento. Ahora están probando la seguridad de las vacunas y la eficiencia. Bueno, Andrea, la verdad, hizo un trabajo increíble. Juliana Casataro, que está trabajando en el desarrollo de la vacuna argentina. NeoKit tuvo atrás también, una de las grandes desarrolladoras de NeoKit fue Carolina Carrillo, del Instituto Milstein, y también docente de la UBA. Y te doy grandes ejemplos de mujeres que por ahí no estaban en el radar de todo el mundo y que con esto de la pandemia han hecho desarrollos impresionantes. Así que bueno, se ve la necesidad que hay de que las mujeres ocupen esos lugares importantes, porque realmente la producción que podríamos tener con estas mujeres que están siendo como relegadas en la historia de la ciencia, nos hace perder grandes invenciones, nos hace perder grandes desarrollos tecnológicos. Sí, hace algún siglo atrás, algunas, uno piensa en Marie Curie, por ejemplo, en algunas científicas, que por ahí, bueno, Marie Curie tal vez sí, pero otras científicas que fueron centrales para muchos desarrollos, totalmente invisibilizadas, ¿no? Claro, laburaban para los varones. Sí, uno conoce 2 o 3 nombres, cuando la verdad es que la trascendencia de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia siempre fue impresionante. Lo que pasa es que todavía están invisibilizadas. Hay que hacer un trabajo fuerte, se está haciendo. Eso te iba a por preguntar, volver vos... a renombrar y a describir y a contar quiénes fueron todas estas mujeres que contribuyeron muchísimo con el desarrollo de la ciencia. De todos modos, vos seguramente, más allá de que sos una mujer joven, tenés unos cuantos años metida en el ambiente, y seguramente has visto que hay un avance concreto, que se está trabajando mucho en esta cuestión de los espacios de reconocimiento para las mujeres, ¿no? En el ámbito científico. Sí, por suerte se está trabajando mucho, y por suerte también tenemos estudiantas jóvenes con otro impulso, con otra cabeza, que bueno, que también son una fuerza fundamental para terminar de eliminar la inequidad en el mundo de la ciencia. Por suerte falta menos. Bueno, te voy a llevar a otro campo que tiene que ver con el tema del Estado, o sea, la ciencia y el desarrollo de la investigación y de la ciencia en el marco del Estado en el ámbito privado. Yo tengo la idea, me dirás si estoy en lo cierto o no, que hay como una tendencia a invisibilizar un poco lo que tenga que ver con los desarrollos cuando son en el ámbito público, en el ámbito del Estado, tal vez en función de beneficiar intereses que tienen más que ver con negocios y del ámbito privado, ¿no? Sí. Porque cuando hablamos hace un rato del tema de la discusión ideológica que uno pierde, o la batalla cultural que es sobre esto, la batalla en realidad es contra cuál es el rol del Estado. ¿El Estado tiene que estar para la investigación y el desarrollo científico o no? ¿Vos crees también que la cuestión de privilegiar la inversión privada en ciencia, en investigación, ha tenido que ver con esta construcción de imaginario de que el Estado, los científicos del Estado que vayan a lavar los platos?
Yo creo que lo que no hay es buena información al respecto. O sea, si uno analiza, por ejemplo, ya que estamos en el medio del contexto de la pandemia COVID, todas las vacunas que se desarrollaron a nivel mundial, ¿sí? Aún cuando uno diga Pfizer, bueno, AstraZeneca ya sabemos que Oxford estaba metida atrás, pero los desarrollos se hicieron con inversiones fuertes del Estado, no estoy diciendo poca plata. Esas vacunas no se hubieran desarrollado sin fondos del Estado. Los estados a nivel mundial subsidian todo lo que son las actividades de riesgo y la ciencia es una actividad de riesgo. ¿Por qué? Porque bueno, uno empieza el proyecto y no sabe si va a tener el resultado que uno espera. O sea, cuando uno empieza a desarrollar una vacuna, no sabes cuál va a ser la respuesta final que un organismo va a tener. Es un proyecto arriesgado. Lo que se ve a lo largo de la historia y cada vez más es que todos esos desarrollos que han producido cambios cualitativos en la vida de la gente se realizaron con inversiones públicas, jamás con inversiones privadas. Sí hay inversiones privadas en algunos desarrollos, pero sin los fondos públicos eso no se podría haber hecho. Lo mismo pasa en el país, ¿sí? Todos los desarrollos que hubo durante la pandemia, aun cuando son comercializados ahora por empresas privadas, los fondos necesarios para hacer esos desarrollos vinieron del Estado argentino. Y ese es un modelo que se da a nivel mundial, como ya te dije. Lo malo que tiene ese modelo, que para mí es bueno, es que cuando se generan las ganancias, y también lo vemos en las vacunas, las ganancias en general son mayoritariamente para los privados. Entonces no vuelve esa inversión al Estado y entonces seguimos todos, o sea, AstraZeneca, bueno, AstraZeneca dentro de todo hizo un acuerdo con la Universidad de Oxford para que el precio de la vacuna sea bajo, pero Pfizer, Johnson Johnson, etcétera, etcétera, no están devolviendo lo que deberían devolver a los estados por hacer esas inversiones de riesgo. Entonces, el aporte del privado es importante en nuestro país, lamentablemente. O sea, yo te cuento mi caso particular. Nosotros durante la pandemia, mi equipo de trabajo desarrolló un kit para el análisis de los hisopados, ¿viste? Los hisopados para la prueba de PCR. Ese kit tuvo muchísimo éxito y es comercializado por una empresa, una pyme argentina, ¿sí? Sin la pyme, nosotros, ese kit no podría haber llegado al mercado porque el Estado no tenía la capacidad para producir esos reactivos, comercializarlos, etcétera, etcétera. Entonces, la combinación pública-privada muchas veces es muy buena. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que el Estado no pierda en esa relación pública-privada. Un tema sobre el que quería pedirte una opinión tiene que ver con las desigualdades de posibilidades de acceso de algunos países a la vacuna, en general a los que ofrece los desarrollos científicos, ¿no? Hoy está pasando que hay muchísimos países que directamente, continentes enteros que no están casi ni vacunados. ¿Qué pensás de todo eso? Bueno, sí, en particular lo que vos planteás es un tema muy serio y también tiene que ver con estos modelos que tenemos a nivel mundial. Ahora, como vos decís, África entera está casi siendo no vacunada. O sea, y eso es un riesgo no solo para África, sino para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si vos tenés aumentos de las curvas de infecciones en África, aumento de la cantidad de infectados, también tenés un aumento de la probabilidad de que el virus haga mutaciones y esas mutaciones resulten en que el virus ahora evada las respuestas que están dando las vacunas. Entonces no es un peligro para África, es un peligro a nivel de todos los países, porque si aparecen esas variantes ya sabemos que se van a diseminar en todo el mundo. Y es un problema que se vio en la pandemia y que tiene que ver con esto, de que en este momento tenemos problemas que tienen que ser resueltos a nivel mundial. Uno es el de la pandemia, hablamos del cambio climático, ya no alcanza las respuestas de países, no alcanza a poner muros para evitar que la gente pase, como lo intentaron hacer varios países. No se puede tener una solución individual, esa solución individual no sirve para estos problemas que son problemas colectivos. Y bueno, la pandemia nos dio el marco de que, bueno, que estamos en un mal momento a nivel mundial. Si no nos podemos poner de acuerdo para vacunar en África a la gente que haga falta para evitar que la pandemia se propague todavía más, habiendo sobrantes de vacunas en muchos países,
estamos realmente en problemas. Es algo que tenemos que pensar y es algo que tenemos que empezar a considerar, que muchas de las soluciones a los problemas personales vienen por soluciones y respuestas colectivas. No va a alcanzar salvarme solo porque nadie se salva solo de estas situaciones. Bueno, y la última, volvemos a la cosa local y preguntarte un poco sobre el rol que tiene, digamos, que haya un proyecto de país que piensa en tener un ministerio que se dedique a la ciencia y la tecnología, que es un proyecto relativamente nuevo en realidad, porque hace 15 años atrás no existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Después estuvo, después se fue y ahora volvió. ¿Por qué, si vos crees que es bueno que haya un ministerio, y por qué crees que es bueno que haya un ministerio? Bueno, que haya un ministerio es imprescindible, es esencial porque si queremos que realmente Argentina se desarrolle, necesitamos nuevas tecnologías, necesitamos nuevas ideas, necesitamos agregarle producto a las cosas que exporta Argentina y eso viene de la mano de la ciencia. Ahora tenemos la suerte de que tenemos un ministro que entiende esto y que aparte de todo está dando el ministerio respuestas con una rapidez extrema. Eso se vio en el caso de la pandemia, al poco tiempo, al mes aproximadamente de enterarnos de los primeros casos, ya había convocatorias para subsidios, para buscar soluciones a problemas relacionados con el COVID, ya había acciones directas de trabajo con el Ministerio de Salud, con las distintas gobernaciones, para que desde la ciencia podamos aportar al país. Ese es fundamental, es como tener un Ministerio de Salud, ¿sí? Son de esas instituciones que son imprescindibles porque tienen que ver con el bienestar de la gente. No podemos tener un país donde se denigre la ciencia, bueno, digo la salud porque ya sabemos también qué pasó con la salud y cuáles fueron las consecuencias. No podemos denigrar lo que son las actividades esenciales del Estado, que es garantizar un futuro mejor, dar salud, dar educación, lo voy a meter también porque es fundamental y estamos hablando de una universidad pública. Bueno, Valeria, te quiero agradecer enormemente que hayas destinado este rato a conversar con nosotros. Para nuestra Secretaría es muy importante tener la posibilidad de escuchar estas voces de la universidad pública hablando de los temas que a la gente le importan. Así que bueno, le quiero mandar de paso un abrazo grande a nuestras compañeras y compañeros de la Facultad de Exactas, de la Comisión Interna, Andrea Peralta. Andrea fue la que nos facilitó como siempre. Bueno, Valeria ya nos ha visitado. Una súper amiga de Andrea, sí. Sí. Valeria nos ha visitado cuando teníamos el programa de televisión en la Secretaría de Prensa de la PUBA, en La Posta, estaba con nosotros, hoy nos visita también, así que bueno, le mandamos un abrazo grande, y bueno, y les agradecemos a todas y a todos los que nos acompañaron, y bueno, desde acá tratamos de seguir haciendo lo mejor para bancar la universidad pública, que es la mejor apuesta para este país, sin ninguna duda. Gracias, Valeria. Te mando un abrazo. Gracias, Hugo, por esta invitación y bueno, espero verlos pronto presencialmente, ya no a través de Zoom, y darnos un abrazo como corresponde. Ojalá, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, hasta luego.